Bienvenidos a Café y Fútbol, el podcast donde el aroma del café se mezcla con la pasión por el deporte rey. Aquí exploramos cada rincón del fútbol, desde las historias sorprendentes hasta los temas y debates más actuales. Con una taza de café en mano, te traemos análisis, anécdotas y charlas imperdibles. Prepárate para un buen café y una conversación futbolera sin igual. Escúchanos en Spotify, YouTube o en tu plataforma preferida. Aquí comienza Café y Fútbol. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Café y Fútbol, hablando como siempre de lo más importante que ocurre en el deporte rey, acompañados de un cafecito y muy buenos amigos. En esta ocasión tenemos un episodio continental, porque vamos a hablar de lo que ha ocurrido últimamente en la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, los dos torneos más importantes a nivel de Sudamérica que se han jugado, que tuvimos ya la cuarta fecha de la fase de grupos. Los dos torneos avanzan rapidito y hoy tenemos mucho que contarles acerca del desarrollo y sobre todo cómo ha sido la fecha para los equipos colombianos que están participando en este torneo. Pero no podemos comenzar sin antes saludar a nuestra mesa de trabajo, comenzando por el señor Juan David Donado. ¿Cómo está, Donado? Bienvenido. Muy bien, Nico, de verdad que hablar de estas dos competiciones es algo que lo llena a uno de mucha alegría y expectativa también por lo que ocurre en el continente y también pensando en lo que es la participación de los equipos colombianos. Y bueno, también le damos en este sentido paso a Néstor, que también nos acompaña el día de hoy. Claro que sí, ya vamos a ver cómo les va a nuestros equipos colombianos en esta semana de torneo internacional. También saludamos al señor Néstor Daniel Ruiz. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Nico? Donado a todos nuestros teleoyentes, muy feliz de compartir episodio de Copa Libertadores y Copa Sudamericana con mis compañeros, hablando de la mejor información de todo el mundo del deporte en estas dos competencias más importantes de Sudamérica. Bueno, vamos a ver cómo nos fue, pero primero arrancamos nuestro capítulo el día de hoy, dándoles a ustedes, queridos oyentes, la bienvenida, invitándolos a quedarse porque tenemos mucho que hablar y también tenemos el dato curioso con el señor Néstor Daniel Ruiz. Vamos a empezar hablando de la Copa Conmebol, Libertadores. Así que, Néstor, ¿qué dato tenemos de este torneo internacional de la Copa Libertadores que siempre trae muchas emociones al continente? Claro que sí, Nico. El dato curioso, me voy a centrar en un equipo brasileño, en Flamengo, tras empatar contra Central Córdoba. El equipo se encuentra en la tercera posición de su grupo, fuera de los puestos de clasificación. Además, sufrieron un intento de robo a su llegada en Río de Janeiro, donde el coche del portero Agustín Rossi, recibió disparos, aunque no hubo heridos, Nico. Ese es el dato importante que se va a hablar en Copa Libertadores del equipo de Flamengo. Bueno, una lástima sobre todo por esa situación que se sufrió por parte del equipo de Flamengo. Desde aquí también les deseamos que puedan pues reponerse tanto futbolísticamente, pero sobre todo la situación que vivieron. Esperamos que no haya sido de gravedad, que todo esté bien y que ese tipo de cosas no sigan pasando, porque un torneo como estos se ve manchado por ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, gracias, Néstor, por ese dato del día de hoy. Un dato no tan alentador como los anteriores, como los que sueles dar, pero sí es para hacer un llamado precisamente a tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Y bueno, ya comenzado con el dato del señor Néstor Daniel Ruiz, tenemos esta fecha 4 de la Copa Libertadores y Sudamericana al rojo vivo. Así que vamos a repasar de la voz del señor Juan David Donado cómo quedaron los resultados, cómo se jugó esta fecha, porque tuvimos resultados maravillosos, unos no tanto, pero
Por cierto, muchos goles y un excelente espectáculo como lo suele brindar la Copa Libertadores, que es el torneo con el que empezamos este capítulo. Así que, Donado, adelante con los resultados. Así es, Nico. Este martes tuvimos 5 partidos. Recordemos que estos partidos se jugaron en esta semana del martes 6 al jueves 8 de mayo. Y arrancamos con la victoria de Botafogo 2-1 en condición de visitante contra Carabobo. De la misma forma, otro equipo brasilero ganó en condición de visitante. 2-0 ganaría Sao Paulo Alianza Lima. Luego vendría el partido de Atlético Bucaramanga con Racing, que perdería el equipo colombiano en condición de localía, 4-0 frente a Racing de Avellaneda. También Fortaleza le ganaría 4-0 a Colo-Colo en condición de local, y cerraríamos con la victoria de Peñarol 3-0 ante San Antonio en Bolivia. Ya para el día miércoles tuvimos la victoria de Liga de Quito sobre Deportivo Táchira 3-2. Bahía perdería 3-1 frente a Nacional de Uruguay. Estudiantes ganaría 3-0 en condición de visitante. Tendríamos igualdad en el partido de Flamengo contra Central Córdoba, el equipo que estuvo visitando al equipo argentino. También tuvimos la victoria de Palmeiras 2-0 ante Cerro Porteño en condición de visitante, y el día miércoles cerraríamos con el partido 2-1 entre Sporting Cristal y Club Bolívar, que terminaría ganando el peruano Sporting Cristal. Y ya para los últimos encuentros de esta fecha, el día jueves arrancaríamos con la igualdad 0-0 entre Talleres y Libertad, también seguida de la igualdad 1-1 entre Banfield y el Club Olimpia de Paraguay. También la victoria de River Plate frente a Barcelona de Guayaquil en Ecuador, 3-2. Y también tenemos aquí la victoria de Nacional, Atlético Nacional, frente a Internacional de Brasil, 3-1. Y el último partido, Universitario de Perú frente a Independiente del Valle, 1-1. Pues esos son los resultados que nos ha dejado la fecha. Derrota de Atlético Bucaramanga, victoria de Atlético Nacional. Y la verdad es que, pues bueno, esperamos que esta situación, sobre todo para el Bucaramanga, mejore, porque pues no ha sido complicada, no ha sido fácil esta fecha para el equipo Leopardo, ya lo vamos a mirar. Pero también tenemos las tablas de posiciones, ya con estos resultados que acabamos de mencionar, para meternos en materia de los equipos colombianos. Entonces, Néstor Daniel Ruiz nos tiene la tabla. ¿Cómo vamos con las tablas, Néstor? Digamos, ¿cómo van las posiciones en esta Copa Libertadores y Copa Sudamericana? Claro que sí, Nico. En el grupo A tenemos a Estudiantes con 9 unidades. En segunda posición está Universidad de Chile con 7 unidades. Tercera posición está Botafogo con 6 unidades. Y termina este grupo Carabobo con 1 unidad. En el grupo B, en la primera posición tenemos a River Plate con 8 unidades. Tenemos en segunda posición a Independiente del Valle con 5 unidades, tercera posición de Barcelona de Guayaquil con 4 unidades, y en última posición, en la cuarta posición, está Universitario. En el grupo C tenemos en primera posición a Liga de Quito con 8 unidades, segunda posición Central Córdoba con las mismas unidades, tercera posición Flamengo con 5 unidades, y terminamos este grupo con Deportivo Táchira con 0 unidades. El siguiente grupo, grupo D, primera posición Sao Paulo de Brasil con 10 unidades, segunda posición Libertad con 7 unidades, tercera posición Alianza Lima con 4 unidades, y termina este grupo de Talleres de Córdoba de Brasil con 1 unidad. Grupo E, en primera posición Racing con 7 unidades, segunda posición Fortaleza de Brasil con 7 unidades, tercera posición el equipo colombiano Atlético Bucaramanga con 5 unidades, y en última posición el Colo-Colo de Chile de Arturo Vidal con 2 unidades. El grupo, el que le sigue es el F. Con 1 unidad, Bahía, que es el grupo donde está Atlético Nacional con 7 unidades, segunda posición Atlético Nacional con 6 unidades, tercera posición Internacional con 5 unidades, y en última posición Nacional de Uruguay, que está el colombiano Julián Millán. El
Grupo G, en primera posición Palmeiras con 12 unidades, segunda posición Cerro Porteño con 4 unidades, en tercera posición Bolívar con 4 unidades y termina este grupo Sporting Cristal con 3 unidades. Y el grupo H, en primera posición está Vélez Sarsfield con 7 unidades, segunda posición Peñarol con 7 unidades, tercera posición en San Antonio con 6 unidades y termina este grupo Olimpia con 2 unidades. Bueno, con ese contexto en mente, vamos a hablar del primer partido de nuestros equipos colombianos. Y es la triste derrota, digo triste porque fue muy abultada, la derrota de Atlético Bucaramanga con Racing 0-4 en condición de local. A ver, voy a empezar dando un concepto rápido y ya los escucho a ustedes, queridos compañeros, sobre su concepto de este partido. Bucaramanga siento que no supo administrar lo que hizo bien en la primera vuelta, es decir, en los primeros 3 partidos. Recordemos que en los primeros 3 partidos Bucaramanga obtuvo 2 empates y 1 victoria. Un empate 3-3 con Colo-Colo, una victoria 2-1 contra este mismo rival, contra Racing, y un empate 1-1 contra el equipo de Fortaleza, ¿cierto? ¿Qué pasa? Bucaramanga venía invicto, pero siento que le estaba faltando arriesgar al cuadro de Leonel Álvarez. Le estaba faltando ese picante, ese riesgo, el intentar atreverse a otras cosas diferentes. Le estaba funcionando, pero sobre todo se vio un poco de desgaste en el empate con Fortaleza 1-1. Si recordamos bien, ese partido pues fue un partido bastante pues peleado, luchado. Bucaramanga sobre el final logró empatar y sí se notaba el desgaste. Obviamente con Racing iba a hacer otra cosa. Recordemos que pues Bucaramanga le ganó a Racing en Argentina, y volverse a enfrentar contra este rival así fuera en condición de local no iba a ser fácil. Lastimosamente el conjunto leopardo no supo descifrar al argentino, que le copó los espacios, que lo presionó alto, que obtuvo una intensidad a la cual Bucaramanga no supo responder y por ende no supo contrarrestar, y se termina llevando 4 goles en contra. El primero de Martínez al minuto 4, de hecho muy temprano en el partido se va perdiendo Bucaramanga, y ya obviamente cuando tú recibes un gol tan temprano en un partido, todo el plan, todo el concepto cambia, porque bueno, sí, sales con una idea, pero pum, recibiste un gol en contra en minuto 4, ya el chip es diferente, las condiciones son diferentes, porque ya tienes que planificar es para remar contra la corriente, entonces ya toca cambiar el plan inicial. Bucaramanga no supo cómo transformar ese plan inicial a favor y vuelve a recibir un gol en el minuto 56. Al primer tiempo se fue ganando simplemente 1-0 y listo. En el entretiempo de pronto se trató de buscar soluciones, no se pudo encontrar y ya pues 11 minutos después de iniciado el segundo tiempo, recibe el segundo, luego recibe en el 69 por intermedio de Sosa el tercero, y Barrios al 90 más 5 pone el cuarto para cerrar la goleada de Racing. Esta goleada, como lo veíamos en la tabla de posiciones, muy bien confeccionada por el señor Juan David Donado, deja al Bucaramanga no solamente con una derrota abultada, sino con un -3 en diferencia y en la tercera posición, actualmente peleando cupo a Copa Libertadores. No quiere decir que no vaya a clasificar. El Bucaramanga, siento yo, tiene con qué, pero tiene que salir a jugar 2 partidos que le quedan de visitante, que no es lo mismo. Quiero escuchar conceptos y opiniones, queridos compañeros, empezando por el señor Juan David Donado. Donado, hablemos un poquito de esta derrota fuerte, y es un duro golpe de realidad para el Atlético Bucaramanga. Claro, Nico, pues en este sentido creo que en las semanas este grupo dio un cambio radical, no solo en las posiciones, sino también en los puntos que tenían los clubes, porque acordémonos que antes de jugar esta cuarta fecha se esperaba el dictamen del incidente que ocurrió en el partido entre Colo-Colo y Fortaleza, sí. Un partido que al final pues se le dieron los 3 puntos al club brasileño y que le ayudó mucho para escalar en la tabla de posiciones, que ahora lo tienen con 7 unidades, y es que dándole estos 3 puntos, que además significa una derrota para Colo-Colo, que además a Fortaleza le dieron también esa victoria con 3 goles a favor,
que se le terminó dando con 3 goles a favor. Esto le ayudó muchísimo a Fortaleza. Y eso también hace que lo vemos reflejado en la segunda casilla, y después con una victoria de Racing como se dio, esto hace que veamos hoy a un Bucaramanga en la tercera posición con esos 5 puntos que una fecha atrás lo veíamos de primero. Ahora, ¿qué se puede repasar de este partido? Pues es un compromiso donde pues se vieron bastantes falencias del Bucaramanga, pero en especial se puede tener en cuenta la baja de un jugador que era importantísimo en el esquema de Leonel Álvarez, como era Luciano Pons. Recordemos que el jugador se lesionó en el torneo local y esto impacta en un equipo. Créanlo o no, es un jugador que estaba siendo importante porque venía de hacer gol por partido, muchachos. Con los 3 clubes que enfrentó el Bucaramanga en los primeros 3 partidos, hablándose ya en el Ecuador de esta competición, a los 3 les marcó gol. A Racing, a Fortaleza, y también le pudo concretar al equipo de Colo-Colo. Entonces, esto creo que también lo sintió en el partido de ayer Bucaramanga, teniendo esa falta de donde no tuvo ese jugador que era como la referencia en ataque. Sí, es que ha pasado también, no sé si ustedes se dieron cuenta, que cuando no estuvo Sambuesa el equipo cambió. Y ahora que no está Pons, también. Esa referencia en ataque hace falta para el Bucaramanga. Donado dice algo muy bien. A los 3 les marcó gol. Pero es que la diferencia está en que también le marcan gol al Bucaramanga. En el empate a Colo-Colo marcas 3 goles de local. Pero también te hacen 3 goles. En la victoria con Racing ganas 2-1, pero te hacen un gol. Y en el empate con Fortaleza también recibes un gol. O sea, Bucaramanga tenía la diferencia en 0. Tenía la diferencia en 0. ¿Y qué pasó? Con estos 4 goles ya la tienen -3. Perdón, tenía la diferencia en +1 por el gol de ventaja que le sacó a Racing. Ya con este resultado en contra lo tienen -3. Y ya remar contra Fortaleza de visitante. Y después contra Colo-Colo por la misma condición va a ser muy complicado, pero no imposible. Señor Néstor Daniel Ruiz, tu concepto de ese partido rápidamente. Perfecto, Nico. Sí, un resultado bastante amplio para el conjunto de Gustavo Costas, que supo hacer las cosas en el partido de la mejor manera, supo administrar el resultado. O en el primer gol, un descuido del defensor del Bucaramanga, Romaña, que deja el rebote y aprovecha el jugador, el delantero de Racing. Y un resultado, la verdad, para la ciudad bonita, que deja bastantes dudas más que aciertos en este partido, donde Leonel Álvarez se tiene que replantar bien las cosas, porque se le viene un panorama complicado, pero como decimos, no imposible, en donde al menos tiene que sacar los resultados a favor por si quiere clasificar a la siguiente ronda de Copa Libertadores, Nico. Muchachos, es que también en Liga el Bucaramanga se ha colgado, estoy viendo acá y por eso desvió la mirada, discúlpeme. El Bucaramanga está en la posición 13 con 20 puntos. Le queda todavía, ya les digo que le queda rápidamente, por nuestra liga le queda enfrentarse a Independiente Medellín, le queda enfrentarse a La Equidad y le queda enfrentarse al Pasto. Son 9 puntos que tiene que hacer y llegaría a 29, ¿cierto? Y ahí tiene que, mejor dicho, rezar para que 29 sea el número mágico. Y diferencia de gol, entonces también tendría que tener una buena diferencia de gol el Bucaramanga. ¿Qué diferencia de gol tiene ahorita en la liga? Y ya les voy a decir por qué meto la liga. La diferencia de gol del Bucaramanga en este momento es de -2, muchachos. Ha hecho 16 goles y le han hecho 18. Entonces, la tiene muy complicada el Bucaramanga en liga. ¿Y por qué meto liga? Porque hay que mirar los dos frentes. Hay que mirar si realmente te alcanza para competir en las dos. En liga estás colgado, en Libertadores ya tuviste tu primera derrota fuerte. Y yo pensaría,
Si no le puedes apostar a ambas, aunque uno no debe subestimar a ningún equipo, obviamente hay que tratar de hacer los 9 en liga y clasificar en Libertadores, sería lo ideal, perfecto, maravilloso, y si el Bucaramanga le puede apuntar, hágale. Pero si no le puedes apuntar a liga, que ya se ve muy complicado con 29 y diferencia de pronto, porque el número mágico puede llegar a ser 30, pues apúntale todo a Libertadores y maneja las cargas pensando en Libertadores. Ahora bien, en Libertadores, ¿qué le queda? En Libertadores le queda Fortaleza el próximo 13 de mayo, esta semana que viene, y luego tiene que el 29 visitar a Colo-Colo. Los 2 partidos son de visitante. Tiene aproximadamente estas 2 semanas, más o menos 15 días, para jugar estos 2 partidos y para clasificar en liga. Se le viene una carga de, ya les digo cuántos partidos, 1, 2, 4, 5 partidos en 15 días. 5 partidos en 15 días. Y ahí tiene que mirar bien cómo distribuye cargas y a qué le quiere apuntar Leonel Álvarez y el equipo Leopardo, Néstor. Sí, Nico, hay que mencionar también de que el plantel de Bucaramanga no es tan amplio, ¿no? Conocemos aquí en Colombia que hay varios equipos que tienen un plantel A y tienen un plantel B, y por eso pueden rotar, pero el Bucaramanga no tiene jugadores que uno diga en la banca le puedan resolver un partido, y tiene que fijarse bien en eso Leonel Álvarez a la hora de enfrentar tanto en la Copa Libertadores como en la Liga Betplay. Sí, por eso menciono el hecho de que tiene que priorizar. En Libertadores está más vivo que en Liga. Priorice. ¿Qué puedo competir mejor? ¿A qué le voy a apuntar mejor? Obviamente, inclusive teniendo en cuenta gano más plata. Y ustedes dirán que este man se habla de la plata, pero es que hay que mirar también eso. Gana un premio económico importante si clasifica a los cuartos de Libertadores. Apúntele a eso. Si en Liga puede clasificar, hágale. Si le alcanza para los 2, hágale, pero hay que tener en cuenta lo que está diciendo muy bien Néstor. El plantel del Bucaramanga no es tan amplio como para pelear y darle con todo a los 2 torneos. Si lo puede hacer, sería lo ideal. Si no, priorice. En este partido, tener muy en cuenta que regresó Sambueza, pero no estuvo Luciano Pons. Entonces, unas por otras. Bucaramanga pierde uno, regresa otro, y así es muy difícil. Y ese tema de lesiones, de situaciones complicadas en cuanto a cargas, en cuanto a no contar con toda la disponibilidad de la plantilla tras de que es muy corta, no cuenta con toda la disponibilidad, y aparte de todo tiene jugadores como Inestrosa que están en un nivel muy, muy bajo. Les cuento rápidamente y ya Donado, pues si quiere cerrar para pasar de partido. El Bucaramanga dominó la posesión todo el partido, 72 contra 28. Tuvo una posesión infinitamente superior para hacer un partido contra Racing. 72 contra 28 es que el Bucaramanga dominó prácticamente casi todo el partido. Pero ¿qué pasa? No te sirve nada tener la posesión si no generas. ¿Cuántas grandes ocasiones generó? Solo una. Racing generó 5, perdón. Racing generó 5 y metió solo 3. Metió 3. Bucaramanga solo generó una y no la metió. Tiros totales, Racing tuvo más, 14 contra 11. El arquero Quintana tuvo que ser figura, salvó 4 veces, ante solamente 2 atajadas del portero del Racing, 3 córners para cada uno, 10 faltas contra 20 de Racing, eso sí, el conjunto argentino dobló en faltas. Pases 466 de Bucaramanga, ¿y quieren saber cuántos de Racing? Solo 180, muchachos. Solo 180 pases de Racing en todo el partido. ¿Qué nos indica esto? Que no hace falta tener la posesión para marcar la diferencia. Mire, 180 pases de Racing. Solamente tuvo el 28% de la posesión y le dio un baile en cuanto a goles y en cuanto a táctica impresionante al conjunto Leopardo. Eso es para tenerlo en cuenta. Entonces, Bucaramanga, mucho que corregir, mucho que mejorar, porque se le viene un calendario y se le vienen 15 días complicados al conjunto Leopardo, y si quiere seguir vivo en uno o en los 2 frentes, tiene que sentarse a replantear muchas cosas. Donado, y cambiamos de partido. Bueno, Nico, con referente a lo que tú decías de la plata que se puede llegar a ganar en esta competición, pues realmente no es algo de que uno tenga que estar interesado por el dinero, es que es algo que puede generar impacto en un club de nuestro país. Estamos hablando... Con un buen poder económico puedes contratar mejor, puedes mejorar condiciones, o sea, las cosas funcionan, y no es que queramos ser materialistas ni mucho menos,
pero es que si el Bucaramanga se gana ese premio, chicos, desde buenas contrataciones hasta mejorar salarios y condiciones a los jugadores, lo puede hacer perfectamente. Y claro, Nico, y es que también estamos hablando, por lo menos poniéndole en perspectiva a la gente, nada más jugando el partido que le ganaron a Racing en Argentina, el Bucaramanga, ganó más dinero que lo que se ganaron cuando fueron campeones recientemente en nuestro país. Fue una suma mayor a lo que se le da a los campeones en nuestro país. Entonces, es algo donde también se ve la realidad. Y porque es que a veces también cuesta competir, porque en oportunidades no se tienen los recursos económicos para tener plantillas que realmente estén bien abastecidas. Pero ya hablando un poco de las matemáticas que tiene el Bucaramanga en este grupo, y como mencionaban los partidos que le quedaban al equipo del Bucaramanga, el partido que sigue, que es contra Fortaleza, es clave, por una sencilla razón, y es que este equipo es segundo, y por más de que le ganen por 1-0, y viendo también la diferencia de gol negativa que tiene el Bucaramanga nada más ganando ese partido, ya estarían quedando por lo menos segundos, porque harían 8 puntos. Fortaleza quedaría con 7. Entonces ahí también está la última fecha. Ahí está el reto para finalizar contra Colo-Colo, que va último, a ver qué puede conseguir el Bucaramanga. Todavía no está muerto, pero realmente el reto es ese. No, muerto no está. Es que sí, tú lo planteas muy bien, porque mira, Bucaramanga le gana a Fortaleza, queda segundo y tiene que ir a pelear contra Colo-Colo a muerte, porque Fortaleza va a ir a hacer lo mismo con el equipo que hoy es líder del grupo, que es precisamente Racing. Entonces ahí va a estar la pelea entre primero y segundo, y va a ser muy interesante ver cómo el Bucaramanga le apunta. No está eliminado, pero tiene que ir a muerte, y perdón la expresión, pero así se habla, a muerte en estos 2 partidos que le quedan, sobre todo, como bien lo dice Donado, contra el equipo de Fortaleza en Brasil, para avanzar, para buscar dar ese paso que lo deje más cerca de la clasificación. El otro partido sí dejó muy contentos a los hinchas verdolagas, muchachos. Un equipo que se repone después de una derrota fuerte en Brasil. Pues en Colombia es otra cosa, en el Atanasio es otra cosa, y sobre todo con un Kevin Viveros que está intratable, un Kevin Viveros que es pieza clave y fuerte en este Atlético Nacional, y que si lo ponemos a mirar, de hecho, y gracias a nuestros amigos de Sofascore, de quienes estoy sacando este datico que ya les voy a comentar, Kevin Viveros fue la gran figura del partido, anota doblete, 8.2 de calificación, realmente el más alto, 2 goles, 2 tiros a puerta, 1 tiro afuera, 26 toques, y la verdad, intento de un prospecto, de un delantero que está demostrando que tiene con qué ser pieza clave en Atlético Nacional. Gana 3-1 el conjunto verdolaga. Con este resultado, como bien lo dice Donado, se repone en la tabla y se sobrepasa Internacional, le devuelve la dosis y queda segundo con 6 puntos detrás de Bahía, que tiene 7. ¿Qué podemos decir de esta gran victoria de Atlético Nacional frente a Internacional, señor Néstor Daniel Ruiz? Bueno, Nico, sí, un resultado bastante a favor para Atlético Nacional, en donde les da un poco más de tranquilidad a los hinchas verdolagas, porque en los últimos partidos el nivel del técnico no les había convencido de muy buena manera, y con este resultado creo que ya por los lados del equipo paisa va bastante bien, y bueno, jugadores importantes que tiene el equipo verdolaga. Está Kevin Viveros, como lo bien mencionábamos, hay David Ospina, un referente del equipo verdolaga, está Marín Menestrosa, Fredo Morelos, Campuzano, que son jugadores que tienen renombre, que son cancheros, por decirlo así de esa manera, y sacan un buen resultado de local en el estadio Atanasio Girardónico. Sí, un excelente resultado. Nacional que con la plantilla que tiene sabíamos que podía hacer algo más,
y efectivamente lo consiguió. Gran victoria, demostrando que en casa es otra cosa y aprovechando muy bien los recursos que tiene. Señor Donado. Bueno, Nico, yo este partido lo veo como la gran oportunidad para Atlético Nacional. ¿Y yo por qué le pongo este calificativo? Porque gracias a la victoria de Nacional de Uruguay, esto puso al grupo muy abierto. Y esto también hace que el siguiente partido de Nacional, que es contra Bahía, el equipo podría treparse en la parte alta de la tabla, poniéndose primero si consigue la victoria en el Atanasio en el siguiente encuentro que tiene, ¿sí? Ahora bien, analizando un poco el partido, como ya lo mencionábamos, Viveros creo que fue uno de los jugadores más importantes del partido reciente, no solo por el doblete, sino porque también ayudó mucho en la parte de ataque. Y después, para mencionar, quiero darle una mención a David Ospina, que también fue una de las grandes figuras del compromiso. Mirando el partido, tuvo 4 intervenciones muy buenas, David, y eso también genera mucha confianza, porque más allá del ambiente en el que llegamos, también por cómo se pueden ver las eliminatorias, que si bien ahora se ven muy lejos, pero realmente ya están llegando, teniendo este nivel de David, también se puede tener tranquilidad si Camilo Vargas no puede estar. Entonces eso también le suma mucho ver una victoria donde también el arquero es figura, y también un jugador como David Ospina. También ya con este resultado, pues Nacional obviamente repunta mucho el grupo, ya como lo mencionaba, pues eso es lo que debería apuntarle Nacional, ganarle a Bahía para quedar primero, y ya jugar con un Nacional de Uruguay que, si bien ahorita está último, yo creo Está que vivo. exactamente como está vivo justamente, las 2 fechas que se vienen en este grupo van a ser muy vibrantes. Perfecto, sí, tienes razón. De hecho, creo que es el grupo más vivo de todos. Y la verdad, llama mucho la atención ese tema, que todos están vivos y que el que se descuide pierde, el que se descuide ya se va quedando por fuera. Puntos altos, como bien lo mencionan ustedes, Billy Arce jugó muy bien, Kevin Viveros la gran figura del partido, David Ospina maravilloso, Marino Inestrosa que metió una asistencia también maravilloso. En cuanto a estadísticas, pues podemos ver que Atlético Nacional no dominó en la posesión. Internacional tuvo 56%, Atlético Nacional 44%. Aquí vuelve al mismo argumento que generalmente tenemos, y es que no necesitamos tener tanta posesión para marcar una diferencia. Nacional tuvo 11 tiros totales contra solo 10 de Internacional, y Ospina, como lo decía Donado, tuvo 4 salvadas espectaculares, y eso también habla muy bien de un equipo que tiene garantía en la parte de atrás, y cuando tienes garantía en la parte de atrás ya es mucho más fácil trabajar aspectos ofensivos, ya es mucho más fácil trabajar transiciones ofensivas, ya es mucho más fácil apuntarle al gol, pero primero teniendo una seguridad atrás. Y con David Ospina y los 2 defensores centrales que tiene, que son Arias y William Tecillo, para mí Nacional tiene un buen punto de equilibrio en la parte defensiva. Es un resultado que le sirve mucho. Recordemos que, pues como bien lo menciona Donado, Nacional con este resultado se pone segundo con 6 puntos, 2 partidos ganados, no ha empatado y ha perdido también 2. Tiene aproximadamente un 50% de rendimiento en esta Copa Libertadores. Tiene con qué clasificar. En Liga ya está, o sea, en Liga ya Nacional lo tenemos entre los 8. Entonces, otro equipo que también le tiene que apuntar es a la Libertadores. Ya en Liga está clasificado, obviamente buscará ir por el punto de bonificación, el punto invisible que se le llama en la Liga, pero ya Atlético Nacional está clasificado, ya a lo que tiene que apuntar es en la Liga. Próximo partido es contra Bahía, próximo 14 de mayo, en condición de local, ahí donde que dice Donado, tiene que ganar para quedar primero del grupo, pasarlo en la tabla y llegar a la última fecha con esa posibilidad de clasificar primero. Y el siguiente partido el 28 de mayo a las 5 de la tarde con Nacional de Uruguay, también en condición, este sí es en condición de visitante. Y en intermedio de esos partidos que le queda por liga, le queda con Llaneros el próximo 11, con Llaneros de local,
le queda con Águilas Doradas de visitante y cierra el todos contra todos con Junior de Barranquilla local. A pesar de que ya está clasificado, Nacional puede pelear también en Liga por el punto invisible, está vivo y con la posibilidad de estar en lo más alto en los dos torneos, y a eso le tiene que apuntar el equipo de Javier Gandolfi, que la verdad ha hecho un trabajo espectacular, un trabajo increíble, y la verdad Atlético Nacional pinta seriamente para hacer un buen papel en los dos torneos. Lo que veníamos hablando con Néstor de la amplitud de las nóminas, pues creo yo, no sé si ustedes están de acuerdo, imagino que sí, si no pues me avisan y nos damos, no pero creo que Nacional tiene una nómina más amplia que el Atlético Bucaramanga y la verdad tiene una nómina con la cual puede pelear perfectamente los dos torneos. ¿Algo más que agregar, caballeros, de este partido? ¿Alguno de ustedes, Donado, Néstor? ¿Algo más que decir? Sí, Nico, yo por lo menos, y ahí viendo que mencionabas el nombre de Marino Inestrosa, creo que se dio un cambio total cuando se tiene a una de tus grandes figuras todo el encuentro, porque también recordemos que con el partido que se jugó en Brasil, este mismo jugador sale expulsado y obviamente cambió mucho el partido en Brasil. Y ya cuando vemos el partido en Medellín fue una exhibición de este jugador también, que los regates que hacía era muy difícil que lo pudieran contener, las marcas ya eran más difíciles y eso también ayudó mucho a Atlético Nacional en la parte alta, en la parte de ataque. Perfecto, sí, un Marino Nestrosa que viene creciendo, que siempre da mucho de qué hablar, pero también es garantía de un excelente trabajo y que es un prospecto muy a futuro. En la selección ya tuvo su convocatoria, yo creo que lo van a seguir llamando para las fechas de junio y lo que queda para finalizar la eliminatoria, y pues esperamos que siga rindiendo tanto así como en la Conmebol Libertadores y como en la Liga con Atlético Nacional. Bueno, y para pasar a este capítulo de Sudamericana, no podemos cerrar Libertadores sin obviamente hablar de quien siempre deja mucho que hablar, a veces por lo que juega su equipo, pero mucho más por los emblemantes trajes que suele usar, y es el señor Segundo Castillo, como se le conoce principalmente como Circe con Castel. Pura elegancia, muchachos, es una elegancia total este señor. Puede perder, ganar o empatar, no importa, pero siempre lo vamos a ver tirando un estilazo increíble. A la derecha, el último traje que usó, si lo podemos ver, lo voy a señalar acá. Aquí está el traje de leopardo, bien a la derecha, al lado del blanco está este traje de leopardo, que fue el último traje de Circe con Castel utilizado en la derrota frente a River 3-2. Oiga, impresionante lo que genera el Segundo Castillo en cada fecha, ¿no? Una elegancia apurada, señor Donado. Sí, Nico, creo que ya nos tienen acostumbrados a este tipo de pintas, si se le puede llamar así. Y bueno, creo que cada vez que este señor sale a la cancha con este tipo de traje, su esposa estará contenta porque es una de las personas que hace que él se vista así. Porque creo que ya lo hemos hablado, pero vuelvo y lo menciono. La esposa del técnico de Barcelona de Guayaquil es el que le ayuda y le dice, bueno, mira, para de pronto te puedes poner este traje o así. Es una persona que le gusta que Segundo Castillo se vea bien, ¿no? Y mire qué facha. Tremenda facha la de Segundo Castillo. Néstor, tremenda facha la de Circe con Castel, ¿no? Es realmente lo más destacado de la Libertadores. Claro que sí, Nico. A mí la verdad, para en un futuro no muy lejano me gustaría tener un trajecito de esto. La verdad. Sería la verdad. Elegancia. Mucha elegancia, ¿no? De los que están ahí, el que más me gusta para mí es el blanco, Nico, el que tiene aquí como el colbatín, ¿no? Sí, ese me parece la verdad fabuloso y bueno de estos trajes. Y habla de una persona, Nico, que tiene que estar siempre impecable, ¿no? Y así sea de fútbol, a enfrentar en un partido de Copa Libertadores, el Segundo Castillo tiene que estar elegante y siempre se roba las miradas cuando juegan un partido de Barcelona de Guayaquil.
Venga, sí les iba a preguntar cuál era su traje favorito. Ya Néstor me dijo que el blanco. Donado, ¿cuál es tu traje favorito de Circe con Castel? Bueno, entre estos que están aquí, yo diría que yo soy más conservador en cuanto a estilo. Yo creo que me iría más con el negro, el primero, el que está en la otra, Ok, en la esquina. sí. Yo creo que me iría con ese. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me gustan el negro y el de leopardo. Realmente sí, es que tiene mucho estilo, en serio, Circe con Castel. Ustedes, querida audiencia, también quisiéramos saber cuál de estos trajes del señor Circe con Castel les gusta más. Déjenlo en los comentarios, porque la verdad, mucha facha la del entrenador de Barcelona de Ecuador. Sí, no tiene muy buenos resultados, pero la facha que siempre tira Segundo Castillo es impresionante. Y ya para pasar a otro capítulo, bueno, otro apartado de este capítulo, vamos a hablar de esta Copa Sudamericana, la Copa Conmebol Sudamericana. Y qué mejor que empezar con el dato del señor Néstor Daniel Ruiz, que también nos tienes aquí de esta competición también muy importante en el continente, como lo es la Copa Conmebol Sudamericana. Claro que sí, Nico. El dato es que en el año 2003 el equipo de Cienciano del Perú ganó la Copa Sudamericana y es el único título internacional oficial ganado por un equipo peruano. Cienciano de Perú, un equipo peruano el único que ha ganado un torneo internacional. Interesante, Néstor. Muchas gracias por ese dato. Sí, de pronto el fútbol peruano no está en su mejor nivel, con todo respeto, pero yo sé que pronto va a mejorar. Ya tuvieron una élite cuando fueron al Mundial de Rusia. Y pues también, yo creo que a nivel de clubes, yo sé que va a mejorar mucho el fútbol peruano, pero impresionante este dato de Cienciano, que pues tiene ese reconocimiento importante de ser el único peruano en ganar una competición internacional para su país. Y como es costumbre, vamos con el señor Donado también, hablando un poquito de los resultados. Donado, ¿qué nos dejó la fecha de la Conmebol Sudamericana? Bueno, Nico, también de esta misma manera, estos encuentros se jugaban del 6 al 8 de mayo. Y es Perfecto. que arrancamos con la igualdad entre Nacional de Potosí contra Guaraní, que quedó 2-2 en territorio boliviano. También la igualdad entre Victoria y Defensa y Justicia 1-1 en territorio brasileño. El partido en donde deja la victoria en condición de visitante de Godoy Cruz de Argentina frente a Sportivo Luqueño. La goleada de la fecha, porque fue la goleada de la fecha. Independiente de Avellaneda 5, Boston River 1 en un partido donde el equipo Oleada. uruguayo en condición de local pues pierde de esta manera. También continuamos con la igualdad entre Corinthians y América de Cali, 1-1 en territorio brasilero. Y el 6 de mayo finalizamos con el partido entre Melgar de Perú y Lanús, que el equipo argentino consiguió una victoria 1-0 en condición de visitante. Ya el día miércoles tuvimos partidos como el de Cerro Largo 1, Universidad Católica de Ecuador 3, también el partido de Unión de Santa Fe 1, Palestino 2, gana el equipo chileno en condición de visitante. Otra de las goleadas y también un resultado sorpresivo fue el partido 4-1 que termina ganando Puerto Cabello en condición de local ante Vasco da Gama, el equipo de Venezuela. Creo que ha tenido un buen performance y mire qué resultadazo consigue frente a Vasco da Gama. También la igualdad de Atlético Grau contra Gremio, 0-0. Mucho Gruna que empata frente a Cruzeiro en condición de local, 1-1. Once Caldas, que consigue una victoria importante, y creo que eso ya lo vamos a repasar más adelante, 1-0 frente a Unión Española en condición de local. Y ya los últimos 4 partidos tenemos la victoria de Huracán 3-1 frente a Racing de Montevideo en condición de visitante. El partido que termina ganando Deportes Iquique 3-2 ante Atlético Mineiro en Chile. Otro resultado También, sorpresivo. exactamente. Y otro también, si lo podemos decir de esta manera, es el partido 1-0 que gana en condición de local San José frente a Fluminense en territorio boliviano. Y para finalizar con el club que justamente arrancábamos con el dato de nuestro compañero Néstor, Cienciano 3, Caracas 1. Néstor le dio suerte a Cienciano.
dio suerte el equipo peruano y le ganó a Caracas 3-1. Perfecto. Bueno. Nico, discúlpame, y acá Dime. tengo también el 11 ideal de esta cuarta fecha porque hay un jugador de los clubes colombianos y estamos Ajá. hablando del lateral Palacios, Sí, que el gol de Once Caldas. él fue incluido en el 11 y creo que tuvo mucho impacto Ajá. porque fue el que le dio la victoria al Once Caldas frente a Unión Española, fue el autor del gol. Pero en la portería está Benítez del Caracas, Sí. Palacios, como ya lo repasábamos, como lateral. La pareja de centrales que tenemos a Baloyes de Cienciano y a Pereira de Huracán. También tenemos a Esteves de Gremio. Ya en la parte del medio campo tenemos otro jugador de Cienciano, como lo es el mediocampista Arias. Ya para continuar con el mediocampo, Huracán aquí como un volante de creación tenemos a Mijevic. De Guaraní tenemos a Fernández, de Independiente tenemos a dos jugadores como es Tarcia y también Jiménez Rojas, y otro de los que también fue incluido en este top para terminar con los delanteros, Paredes de Puerto Cabello. Oiga, incluir a un portero que recibió 3 goles, no me parece, pero bueno. Arrancamos entonces con el tema de estos partidos, pero antes Néstor Daniel Ruiz nos tiene la tablita de posiciones, claro que sí, Néstor Daniel Ruiz, porque también tenemos en cuenta cómo quedaron los clubes. Ya te la vamos a proyectar para que hablemos un poquito de lo que pasó en esta Copa Conmebol Sudamericana en cuanto a cómo quedaron después de estos resultados los partidos, los equipos en cuanto a su ubicación en la tabla. Vamos contigo, Néstor Daniel Ruiz. Perfecto, Nico. En primera posición tenemos a Guaraní con 8 Grupo unidades. Segunda posición está Independiente con 6 unidades. Tercera posición Boston River. Tenemos en el grupo B a Universidad Católica con 10 unidades. Segunda posición a Cerro Largo con 4 unidades. Tercera posición a Vitoria con 3 unidades. Y cuarta posición Defensa y Justicia. Última posición con 3 unidades. El grupo C del América de Cali. Primera posición Huracán con 10 unidades. Segunda posición América con 6 unidades. Tercera posición Corinthians de Brasil con 5 unidades. Y cuarta posición Racing de Montevideo. Ajá. Sí, te escucho un poquito cortado, Néstor. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahora sí te escucho. Listo, Nico. Grupo D, Godoy Cruz con 10 unidades. En segunda posición, Gremio de Brasil con 8 unidades. En tercera posición, Atlético. Sportivo Luqueño. Sportivo Luqueño, sí. Con una posición. El grupo E, tenemos a Mucho Runa con 10 unidades. Segunda posición, Palestino, 9 unidades. Tercera posición, Unión con 3 unidades. Y cuarta posición, Cruzeiro con 1 unidad. Del grupo del Once Caldes va de líder con 9 unidades. En segunda posición, Fluminense con 7 unidades. Tenemos a Gualberto con 4 unidades y Unión Española con 2 unidades. El grupo G, primera posición Lanús con 8 unidades. En segunda posición Vasco da Gama con 5 unidades. En tercera posición Puerto Cabello con 4 unidades. Y en última posición Melgar con 4 unidades. Y finalizamos el grupo H con Cienciano con 6 unidades. Segunda posición Atlético Mineiro con 5 unidades. Tercera posición Caracas con 5 unidades. Y termina el grupo Deportes Iquique con 4 unidades, Nico. Esa es la clasificación, claro que sí, de los grupos de la Copa Conmebol, Sudamericana. Sí, aquí queremos hacer una corrección del grupo B. Néstor la leyó bien, creo que aquí la tenemos un poco cambiada la tabla, porque en el grupo B el segundo, como lo leyó Néstor, es Cerro Largo con 4. El tercero es Vitoria con 3 y el cuarto Defensa y Justicia con 3. Ahí sí quisiera hacer la aclaración y pues pedirles una pequeña disculpa ahí por esa
por ese posicionamiento, pero sí, ahí está, entonces como lo leyó Néstor, está perfecto. Y bueno, vamos a hablar entonces de este primer partido, que es Corinthians 1, América 1. Tuve la posibilidad de verlo, este partido, y la verdad, quiero decir que América con Juanfer Quintero es otra cosa. Yo sé que Juanfer generalmente es titular, pero cuando no está Juanfer se siente mucho. Juanfer Quintero es el distinto, el que busca, el que asiste, el que va a su propio terreno para sacar al equipo. Es sencillamente el jugador importante. Y es una pieza muy clave en América. Una América que se va perdiendo en el primer tiempo con un gol de Memphis Depay. Memphis que se las arregla, recibe un pase casi que frontal al área y Memphis Depay se las arregla, tenía un jugador para pasársela, pero él decide encontrar el espacio y rematar rasante al palo de la mano derecha. Con eso América se fue perdiendo en el primer tiempo 1-0. En el segundo, saliendo, no iban ni 2 minutos del segundo tiempo, cuando Sebastián Navarro empata tras un cobro de tiro de esquina. América cobra en corto, hacia atrás, viene el centro desde la derecha al segundo palo y Sebastián Navarro termina poniendo el empate del conjunto americano. Y de ahí para allá un partido muy parejo, un partido donde América de Cali pues no pudo hacer más, aunque hubiera tenido con qué. Con el empate de Navarro, el conjunto americano fue con la intención de buscar el partido, pero se encontró con un Corinthians que le cierra muy bien los espacios, un Corinthians que también tuvo la suya, sobre todo en contragolpe. Memphis Depay, que fue para mí uno de los jugadores claves de este equipo brasileño, uno de los destacados. Y Dorival Jr., que buscó variantes tácticamente. Recordemos que en el primer tiempo tuvo que salir José Martínez por una lesión, ingresó Charles al minuto 38 aproximadamente para Corinthians. Y América trató de hacer cambios, de hecho Sebastián Navarro también se va lesionado de este partido y en su lugar tuvo que entrar José Cavadía. Una América que buscó, intentó, Navarro obviamente de lo más destacado, Juanfer de lo más destacado, Cristian Barrios por derecha corre, lucha, mete, pero a veces no le alcanza. Ya vamos a hablar un poquito de más detalles, pero quiero escucharlos a ustedes, compañeros, empezando por el señor Néstor Daniel Ruiz. ¿Qué opinión tienes de este partido entre Corinthians y América de Cali? Bueno, Nico, en mi opinión es que es un resultado valioso para el América en condiciones de visitante. Eso sí, tiene que ganar sus partidos para estar más tranquilo en la tabla. Un partido donde fue muy parejo el encuentro, donde el América lo intentó hasta lo último y encontró el empate, y en donde el Corinthians de Brasil, un equipo importante de ese país, le queda como ese sinsabor, que en condición de local no pudo sacar la victoria, y en donde fue un partido que se dio con mucha disputa por parte de los dos equipos, y en donde para uno fue un resultado a favor, que para mí es con el América, un resultado visitante, y para el otro equipo, para el equipo de Brasil, es un resultado negativo para el equipo de Memphis Depay. Sí, más negativo para la Corinthians que para América. De hecho, siento que para América fue un puntazo de oro. Un puntazo de oro porque es en Brasil ante Corinthians, que no es fácil. Pero tampoco sentí, mira que es curioso, porque tampoco sentí que Corinthians tuviera mucho. Tampoco sentí que Corinthians fuera el que Corinthians. Siento que fue un equipo más, no sé, un poquito más displicente que el América. Y si nos vamos, y si miramos bien las tablas, las estadísticas, perdón, el América ganó en posesión.
América tuvo un 54% contra un 46% por parte de Corinthians. Entonces, ¿qué podemos decir? Digamos que pues que sí es muy meritorio este empate del equipo del Polilla Silva. Ambos generaron dos grandes ocasiones. América tuvo 12 tiros, Corinthians tuvo 9. Corinthians de hecho también tuvo 3 salvadas del portero contra 2 de Jorge Soto. De hecho, Jorge Soto fue uno de los grandes responsables de que el América no perdiera, porque tuvo intervenciones muy importantes. Jorge Soto, que se ha venido consolidando muy bien por parte del América de Cali. Y incluso América ganó en pases, 585 contra 478. Son estadísticas que podemos mencionar. Pero también quisiera escuchar al señor Donado, ¿qué percepción tienes de este partido rápidamente entre Corinthians y América? Bueno, Nico, este es un partido en donde deja el grupo bastante abierto, porque hay posibilidades en donde el América podría finalizar como primero de este grupo, a pesar de que uno vea un colchón importante de puntos de Huracán. Y es que haciendo el ejercicio matemático, el cuadro escarlata, ¿cómo podría llegar a la primera casilla? Es que ellos justamente van a tener el siguiente partido contra Huracán en condición de local. Recordemos que ya los partidos que le quedan a América son de local. Entonces eso también va a ser un factor importante para disputar estos partidos que quedan. Y es que si el América logra ganar en Cali su siguiente partido, ya recortaría esa distancia a un punto de diferencia contra Huracán. ¿Y cuál sería ese factor clave, por decirlo así, para que el América pueda pensar en que puede tener ese primer puesto? Que Corinthians llegue con posibilidades de poder clasificar como primero también. Es decir, que Corinthians gane su partido para que el último encuentro se juegue como una verdadera guerra entre Huracán y Corinthians. Porque en este hipotético pues escenario que yo les pongo, estaría quedando Huracán con 10, América de Cali con 9 puntos y el equipo de Corinthians con 8. Eso le daría la vía libre a un América que, pensando que va a jugar el último partido con el último de grupo en su casa, pueda conseguir la punta de esa manera, ganando los 2 partidos que le quedan. Bastante interesante ese panorama por parte de América de Cali. Sí, tiene que ganar los 2 partidos, ir a pelear con todo contra Huracán, también tiene que ir a buscar esa importantísima victoria al final contra Racing de Uruguay. Entonces veremos qué ocurre, veremos qué sucede, porque América realmente pues es un equipo combativo, es un equipo que también en liga ya está clasificado. Si nos ponemos a mirar en nuestra liga Betplay Mayor, ya América en este torneo de nuestra liga Betplay Mayor, ya les voy a comentar de qué posición está, porque está primero, de hecho, tiene 33 puntos. Entonces, otro equipo que en la liga ya se puede dar por bien servido, ya está clasificado, y yo creo que de hecho también ya tiene mucho asegurado del punto invisible, y entonces hay que apuntarle a la Sudamericana, hay que apuntarle a pasar primero, para no tener que esperar que los playoffs, un partido más, sino estar muy bien, digamos que encaminado en la Conmebol Sudamericana, y pues pasar primero, ya esperar rival y estar un poquito más relajado en ese sentido, y ver más bien cómo se matan otros y América no matarse en ese rollo. Tiene esa posibilidad, como él lo ha mencionado, y esperamos que le funcione al conjunto del Polilla, porque viene haciendo una muy buena Copa Conmebol Sudamericana, y de hecho en la tabla ustedes dirán que yo sí miro para todo lado, pero es que aquí estoy básicamente buscando cositas que les puedo mencionar. Tiene nomás 4 puntos de diferencia frente a Huracán, y ese duelo directo va a ser clave, como lo dice Donado, porque quedaría solo uno y tiene que ir a pelear con todo América. Obviamente tiene a Corinthians a un punto y tampoco se puede descuidar, porque donde se descuide con Corinthians, ya los dos empataron los 2 partidos, tanto aquí como allá en Brasil. Pues ese duelo muy parejo, esa pelea también va a estar muy directa ahí.
Entonces América ya tienes que olvidarse de Corinthians, sino apuntarle a alcanzar a Huracán y pasar primero. Huracán de 10 puntos, América 6, Corinthians 5 y Racing de Montevideo 4, que pues uno pensaría que es el equipo al que América le va a ganar. El siguiente partido que tenemos para mencionarles, pues también es una victoria de un equipo que podemos ya incluso decir que es el primer equipo colombiano clasificado a una siguiente ronda de un torneo internacional. Y estamos hablando de Once Caldas de Manizales. Un Once Caldas de Manizales que viene siendo muy buena Copa Sudamericana. Y que con esta victoria aseguró mínimo playoffs. Con esta victoria aseguró mínimo playoffs el Once Caldas de Manizales. Y me da mucha alegría por un equipo del por un equipo del Arriero Herrera que es un técnico que siempre se muestra muy imbatido. El Arriero Herrera conoce muy bien a su equipo, siempre se le notan las ganas, podría buscar mucho más. Entonces, un Once Caldas de Manizales que la verdad me le quitó el sombrero, que con Néstor nos dio guayao cuando nos eliminó, ¿cierto, Néstor? Nos dio tristeza cuando nos eliminó. Sí, Nico. Pero si nos iba a eliminar para hacer lo que está haciendo Néstor, creo que puedo decir que se justifica. A pesar de que uno se hincha de Millonarios y todo, y aquí no es un secreto, pero si somos objetivos, Once Caldas nos eliminó de Néstor para hacer algo muy bueno. Millonarios de pronto también lo hubiera podido hacer, pero lo que está haciendo el Once Caldas en esta Copa, se nota que valió la pena la clasificación a esta fase de grupos, porque está logrando muy buenos resultados. Recordemos que pues es primero con 9 puntos y el duelo contra Fluminense va a ser un partido a muerte, ya lo vamos a ver. Pero quiero escuchar primero sus percepciones, empezando por Donado. ¿Qué podemos decir de esta victoria de Once Caldas? Bueno, Nico, este es un paso importante, sin duda alguna. Creo que ya el Once Caldas nos ha mostrado mucho de su juego, lo que tiene línea por línea, pues ha sido un trabajo no solo desde la parte del entrenador, sino también de los jugadores, y se ha presentado como un equipo muy completo, ¿sí? Entonces el Once Caldas realmente nos tiene muy contentos a los colombianos, pero todavía no es que esté clasificado en la siguiente instancia, Nico, porque puede existir todavía un escenario fatídico. Recordemos que ya con el puntaje que tiene el grupo, pues Once Caldas tiene 9, el que le sigue tiene 8, pero si juega ese repechaje, si queda en la segunda casilla, todavía podría quedar eliminado de la Sudamericana. Entonces yo la verdad todavía preferiría esperar a ver a un equipo del Once Caldas clasificado para poder... Pues es que ya aseguró mínimo playoff, ¿no? Claro, Nico, pero lo que sucede es que si el Once Caldas juega un playoff y desafortunadamente pierda esa llave, pues no podría estar presente en los octavos de Sudamericana. Entonces, pero si está clasificado mínimo a playoffs, o sea, va a jugar mínimo por eso, pero lo va a jugar. O sea, va a jugar un partido más. Sí, Nico, pero en ese sentido no es que continúe en competencia, porque continuar en competencia es que llegue a los octavos de final. Ahí sí podríamos hablar de que continúa en competencia. Pues para mí ya tiene asegurado un partido más mínimo, y eso lo hace seguir jugando en la Sudamericana. Entonces, eso es lo que tiene asegurado. No decimos que esté clasificado directamente, pero sí tiene ya asegurado mínimo un partido más, al cual claro, pues, si gana, accederá. Si no, pues quedará eliminado. Pero sí, obviamente, se le puede apuntar es a que clasifique primero y no tener que estresarse con ese partido más. Sí, claro, Nico, y justamente como tú lo mencionas, pues aquí yo les digo los partidos que le quedan al Once Caldas, pues tiene el siguiente partido, ya después si quieres tú me puedes precisar las fechas, tiene el siguiente partido con el equipo de San José de Bolivia en condición de local, y ganando este compromiso ya llegaría a 12 puntos, y ahí es donde comienza también a jugar con los números, ¿no? Porque en este momento Fluminense tiene 2 puntos menos que el Once Caldas. Si gana también su partido, pues tendrían esa misma diferencia,
y llegarían a definir el primer puesto en Brasil. Una gestión donde ya si se da este escenario, pues el Once Caldas tendrá que plantear un partido en donde puedan quedarse con el liderato. Pero ese es el panorama del Once Caldas. Bueno, sí, te cuento. Este partido, Once Caldas lo va a jugar el próximo 15 de mayo. Es decir, la próxima semana. Lo va a jugar contra San José a las 9 de la noche hora colombiana. Y cierra con Fluminense en condición de visitante, y ese es el partido, yo creo que el partido más importante de todo el año, del semestre para Once Caldas. Lo juega el 29 de mayo a las 7:30 de la noche hora colombiana. Entonces, sí hay que tener en cuenta ese tema porque pues son partidos clave. Y entre esos partidos que le queda contra Millonarios este 11 de mayo por Liga a las 8:20 de la noche en condición de local. Le queda contra Deportivo Pasto y le queda cerrar la Liga contra el Deportivo Cali, perdón. Cierran contra el Deportivo Cali en condición de local. Ahora, qué pena yo estar cambiando todo el tiempo la mirada, eso sí pido excusas, pero es que estoy aquí mirando varias cosas. Once Caldas está octavo en la liga y tiene que pelear por los dos frentes. Yo creo que de los equipos colombianos, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, compañeros, creo que de los equipos colombianos en competición internacional es el que más le tiene que apuntar a las dos cosas, porque sigue vivo en ambas, no está clasificado en ninguna de las dos. Ese es el punto de diferencia, que no está clasificado en ninguna de las dos, pero tiene la posibilidad de clasificar en ambas. Si se descuida en Liga, se queda por fuera. Si se descuida en la Copa Sudamericana, también se puede quedar por fuera, por lo menos de los cuartos. O sea, ya aseguró repechaje, pero como dice Donado, es solo un partido más y si lo pierde, pues también se queda sin la Sudamericana. Y de Once Caldas, uno lo puede haber clasificado como tal a repechaje de Sudamericana ya, pero tiene que asegurar el primer puesto, tiene que asegurar la clasificación directa, porque se puede quedar sin el pan y sin el queso, y si en Liga queda también eliminado, se queda sin las dos cosas. Entonces, asegurar ese primer puesto, pero no descuidar la Liga porque está octavo y también tiene posibilidades de quedar por fuera. Tiene 26 puntos, con 4 que hagan estos dos partidos mínimo se mete, pero tiene que apuntarle a entregarlo todo en estos últimos partidos en Once Caldas, porque de los 4 equipos colombianos, en mi opinión, tiene con qué clasificar en ambas competiciones y le tiene que apuntar a las dos porque se puede quedar sin ninguna. Entonces, bueno, veremos qué pasa con el equipo del Arriero. Para mí está haciendo un gran trabajo, pero tiene que redondearlo en este mes que le queda, en estos 15 días que le quedan, asegurando las dos cosas. La Conmebol Sudamericana ojalá en la primera posición y la liga local clasificando entre los 8. Y con esto, querida audiencia, estamos terminando, no sin antes preguntarle a mis compañeros, chicos, algo más que mencionar, que agregar, que decir en este cierre del capítulo. Bueno, Nico, yo creo que esta es una victoria confortable también para el entrenador, que para los que de pronto no siguen la liga colombiana, este entrenador sufrió un grave incidente con los hinchas del Unión Magdalena en el último partido de liga, donde salió herido. Alcanzó a recibir un botellazo por parte de los hinchas del Unión Magdalena y me parece que fue un acto muy mal visto. Es un acto que desde aquí ojalá no se vuelva a repetirlo el torneo local y mucho menos en esta plaza como la del Sierra Nevada. Y bueno, creo que esta victoria también es confortable. O sea, creo que es una victoria que también hace ver el buen trabajo que hace este entrenador y que por lo menos después de este incidente su grupo, el Once Caldas, lo puede llenar de satisfacción con este resultado en una Copa Internacional. Nestico, ¿algo más que agregar, que mencionar? Nico, sí, me quiero centrar en dos equipos, ya para terminar el capítulo. Once Caldas y Bucaramanga tienen que colocarse pilas porque pueden quedar sin torneo internacional y no pueden clasificar a la liga. Tienen que estar muy atentos esos dos equipos, ya sea a la hora de enfrentar estos equipos
porque se van a enfrentar equipos bastante respetados, entonces tienen que tener en cuenta estos dos equipos colombianos, Nico. No, Néstor, completamente de acuerdo contigo. Son los dos equipos que no tienen asegurada ninguna de las dos. Entonces, bueno, Once Caldas sí tiene un poquito más asegurada la Sudamericana, pero me refiero a eso, no tiene la clasificación directa asegurada todavía. Bucaramanga, si bien está tercero, puede entrar, clasificar en Libertadores, pero la liga ya le queda un poquito más difícil. Entonces, de esos 4 equipos colombianos, son los 2 que les falta asegurar mínimo una de las 2, porque ya Nacional y América ya tienen asegurada la liga y en sus grupos internacionales también tienen cómo continuar. Entonces estoy muy de acuerdo contigo, Bucaramanga y Once Caldas a ponerse las pilas, a asegurar las 2 si se puede, o mínimo una de las 2 competiciones, ojalá la internacional que pues tiene un poquito más de peso, pero bueno, veremos qué ocurre. Son 15 días en los que van a tener mucha competición nuestros equipos colombianos, y obviamente aquí en Café y Fútbol les vamos a traer a ustedes todos los detalles de lo que ocurra en estas últimas 2 fechas de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana, y claramente también el final del todos contra todos de la Liga Betplay Mayor. Y con esto nos vamos despidiendo, querida audiencia, no sin antes agradecerles a todos por su sintonía. Recuerden que nos pueden seguir como @café y fútbol_OFC en Instagram. También aquí en la descripción les vamos a dejar nuestros Instagram personales para que también vayan y nos sigan por allí. Y estén pendientes, suscríbanse al canal, activen la campanita, porque vamos a seguir teniendo mucho fútbol en este mes que ya empieza, que empezó mayo ya, y entre mayo, junio y julio muchas cositas interesantes, también muchas sorpresas para traerles a ustedes en nuestro canal y en nuestras redes sociales. Así que estén muy pendientes, suscríbanse al canal, activen la campanita. Si les gusta nuestro contenido, si les gustó el video, también dejen su like, que nos apoyan bastante. Y vamos a seguir dándole mucho apoyo al canal, porque Café y Fútbol es un proyecto hermoso que queremos seguir creciendo, y todo lo podemos lograr con la ayuda de ustedes. Recuerden que estuvimos Juan David Donado, Néstor Daniel Ruiz y quien les habla, Nicolás Navas, en este capítulo de Café y Fútbol. Nos despedimos, les deseamos un excelente resto de día, tarde o noche, y nos escuchamos en una próxima oportunidad, en un nuevo episodio, con mucho fútbol para debatir, con buenos amigos y sobre todo un rico cafecito. Que estén muy bien y hasta la próxima. Chao.